Regresamos en este rumbo de la mañana, recordándole a la audiencia que se prepare para nuestra encuesta de hoy. ¿Quién gana la senaduría del distrito? ¿Guillermo Moreno, Vinicito Castillo o Elvin Castillo? Más adelante en el rumbo de la mañana. Vamos ahora con el comentario de Víctor Villanueva. Bueno. Hoy los viernes siempre trato de hacer algunas reflexiones de la semana, pero lo que iba a trabajar el día de hoy con el tema de aquí lo voy a referir ya para la próxima semana, y quiero enfocarme esencialmente en esto que está aconteciendo en el Mar Rojo, donde el día de ayer Estados Unidos e Inglaterra bombardearon a los hutíes, que son unas guerrillas armadas, que están bien armadas, en esta zona del Golfo Pérsico, en donde desde Yemen, que es un país que está en África, de frente al Mar Rojo, por donde se canaliza casi más del 35% del comercio mundial marítimo en las rutas que van desde Asia hacia Europa, esencialmente a través del Canal de Suez, que está en zona fronteriza, digamos, sobre Egipto, pero una zona muy circundante ya a la inestabilidad que se tiene en Israel. Esto acontece en medio de un escenario en donde ya inclusive algunos expertos internacionalistas de derecho internacional y geopolíticos que se reunieron en esta semana en Europa, analizando esencialmente cómo está la tendencia del comportamiento del mundo, y ellos han llegado a la conclusión que estamos en el escenario perfecto para que en los próximos años haya una recomposición de lo que es una heredad de la situación que lleva el mundo en cuanto a ese status quo que se conformó esencialmente después de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la multilateralidad como mecanismo de cohesión de las potencias, de los intereses de las grandes potencias que ganaron la Segunda Guerra Mundial, y que de alguna u otra manera esto ha venido a conformar una orquestación de lo que son mediante las instituciones Bretton Woods, en donde la arquitectura financiera mundial se estableció exactamente ahí, y dado al nivel, el modelo de desarrollo que la humanidad asumió mediante la producción, la industrialización, el comercio y las finanzas, pues entonces ha sido desde el G7, antiguo G8 con la incursión de Rusia, y el actual G20, en donde se definen inminentemente las políticas macrofinancieras del planeta. Y desde aquí entonces se tiene un escenario bastante agreste en términos de lo que va aconteciendo a escala planetaria, y obviamente que en medio de un comentario como este no tengo el escenario. Me faltarían tal vez 2 horas para poder graficar y transmitir esencialmente toda la complejidad de este contexto que el mundo está llevando. Pero por eso quiero circunscribirme netamente en graficar algunos puntos para generar un llamado de atención, porque no podemos estar de lado a lo que está aconteciendo en el planeta, y tenemos que inminentemente convertirnos en observadores y tener la plena conciencia de cómo es que está yendo la humanidad actualmente. Miren, el mundo tiene un escenario de convulsión social en muchos países como efectos inmediatos del reencauzamiento de las economías tras la parálisis a razón de la pandemia, y que la inflación, que ha sido lo que se está llevando de plano a todos los gobiernos, pero no solo que se llevan los gobiernos en medio de este contexto por los efectos económicos, sino que también en términos sociales ha acumulado y ha acrecentado las grandes desigualdades sociales y las deficiencias en términos de costos de sobrevivencia, de costo de vida, de seguridad, y esto lo vemos escenificado entonces en contextos como lo que acontece en Ecuador, que tenemos los mismos ingredientes que tiene Ecuador para también acontecer algún problema aquí. Se tiene también el escenario en donde en Papúa Nueva Guinea también acontecieron unos estallidos sociales en esta semana, y que de alguna manera también grafica esa situación. República Dominicana tiene un problema muy serio actualmente con Haití,
que República Dominicana ya ha aceptado estar y que no se informó que se iniciaron esas conversaciones en el marco de la OEA el día 10 y 11 de enero, y que saludo obviamente que se hagan esas conversaciones de negociación, pero que al efecto lo que se busca es generar una parálisis de una tendencia que puede ser muy grave para la República Dominicana, porque estamos hablando de que el agua, por ejemplo, es uno de los principales razones de conflicto que tiene en toda África. De los principales conflictos armados que hay en África son eminentemente por el acceso al agua, y esto tiene que llevarnos a la atención porque es un problema que está ahí latente para la República Dominicana y es parte también de un escenario posible de estallamiento armado o de conflictos en términos poblacionales. Pero en Europa también se tiene el problema relacionado a el contexto de Ucrania con la invasión que ha hecho Rusia sobre este país, y que de alguna u otra manera ya el escenario es muy adverso para que Zelensky, que tiene que confrontar ahora unas elecciones, pueda mantener las circunstancias de predominio en términos de la efectividad en el enfrentamiento al ejército ruso, donde él se abastece, que es Estados Unidos, tiene serios problemas. Se le han dado miles de millones de dólares y ya hay cuestionamientos en Washington, D.C., precisamente porque no se entiende que se está regalando el dinero a los contribuyentes estadounidenses. La popularidad del presidente Biden peor no ha podido ser, y esto obviamente que le genera un escenario languideciente al presidente Zelensky, mientras que él está clamando a que los ucranianos vuelvan a Ucrania a combatir o a pagar impuestos para poder solventar las escaladas militares. En este caso ya Rusia le responde con que es la primera economía de toda Europa, la quinta del mundo, y que tiene un crecimiento económico por encima del 1%, lo cual para el nivel de su economía es robusto, y sobre todo por el cúmulo de sanciones que tiene a razón de los bloqueos económicos que se le impusieron por el conflicto con Ucrania. Por lo tanto, el escenario en Europa tiene ese problema, y que si nos movemos netamente al Medio Oriente con el caso de Israel, ahí entonces también el problema sigue siendo mayor, en donde la viralización del conflicto entre Israel y Hamas por el contexto de Palestina, obviamente que lleva a que desde lo que significa la incursión del Líbano en esta escalada, y de Irán, y que ya entonces con lo que ha acontecido el día de ayer en esos ataques a barcos de la flota de Estados Unidos, y en respuesta que tuvo tanto Estados Unidos como Inglaterra, pues entonces ya el Hezbollah, que es el principal grupo armado sionita que existe en la región, pues entonces se ha comprometido a incursionar en ese conflicto, y que va a tener el siguiente efecto, que será muy desastroso para la dinámica de la economía y del comercio mundial, porque el canal por el Mar Rojo, a través del canal Suez, ya no será posible poder incursionar en las rutas marinas por ahí, sino que ahora están los barcos haciendo el cruce por Sudáfrica, por todo el cono de África, y eso ha extendido en tiempo y costos. Por eso suben los fletes, por el tema de que las navieras están buscando rutas más seguras, aunque sean más largas, y esto tendrá un impacto inmediato, pero el siguiente impacto será en lo que tiene que ver con el mercado de producción de petróleo, en donde esa zona es una de las regiones donde más petróleo se produce, y eso tendrá un impacto directo inclusive sobre nosotros en las próximas semanas, y no a efectos muy largos, y es una gran mala noticia para nosotros. Y finalmente, para resumirlo como tal, en el contexto ya de que el día de mañana, sábado, se tienen elecciones en Taiwán, y ahí entonces ya China ha dicho, Xi Jinping ha señalado que no será a cuentas medias el hecho de la postura de China de que va a retomar el control soberano de Taiwán. Lo comunicó a los Estados Unidos, es decir,
yo voy a hacer esto, no te metas, pero entonces Taiwán tiene elecciones este fin de semana, este sábado, y hay 3 grandes partidos con posibilidad electoral, pero dos de tres están con un radicalismo muy marcado frente a China, y esto obviamente puede llevar a que no se pueda configurar una opción electoral presidencial en Taiwán que pueda mediar o mitigar las posturas blandas entre ambos países, entre ambos territorios, para sobrellevar el sistema político que se requiere mientras siguen los conflictos en el mar meridional de China, porque también ellos están haciendo uso de unas técnicas jurídicas internacionalistas para afianzarse de las rutas marítimas que tiene en la zona y que ha impactado en el comercio marítimo internacional. Así que veremos cómo el mundo estará llevando estas circunstancias, a la vez que solamente dejo el dato de que cuando un presidente de los Estados Unidos, en este status quo de un mundo unipolar, dominado por una potencia hegemónica como es los Estados Unidos, estamos frente a un presidente que no tiene popularidad, un presidente que quiere repostularse y que siempre el establishment neoconservador, el neocon de los Estados Unidos, abroga la tesis de las guerras para unificar hacia adentro y así generarle mejores expectativas políticas electorales al mandatario de turno. Es muy probable que estas escaladas se acrecenten, se afiancen, se recrudezcan para que el presidente Joe Biden pueda mantenerse y romper, por lo menos mitigar el efecto inevitable de que tendremos un cambio de status quo en el orden mundial, pasando, insisto, de lo unipolar a lo multipolar.